Es importante hablar acerca de la postura de México durante la Segunda Guerra Mundial. A principios, México mantenía una posición neutral ante cualquier problema que existía, pero en mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que en ese entonces abastecen de petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas en aguas del Golfo de México por submarinos alemanes, que solamente se dedicaron a hundir los buques petroleros. Uno de ellos fue el Potrero del Llano el 13 de mayo de 1942 frente a las costas de Florida. Y durante el mismo año, los problemas navales eran constantes. México sin duda alguna estaba transportando recursos necesarios e infaltables para enfrentar la guerra. Comparto esta breve idea del historiador Bermudo Carrillo, que nos dice lo siguiente: hay toda una estrategia por parte del ejército alemán por tratar de cortar todos los suministros que se están enviando de petróleo y de otros productos básicos hacia Inglaterra. No cabe duda que México fue pieza clave para ciertos países. Esto es lo que nos quiere acotar el historiador. Alemania obviamente no se quedó de brazos cruzados y hizo algo al respecto. Debido a estos actos de agresión, el presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia. El gobierno mexicano, después de evaluar la situación económica y militar del país, determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado enviando un contingente cuya actuación fuese significativa, sin representar un alto costo humano y económico, claro está. Es desde entonces que hubo cierta participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Es importante sintetizar todo lo mencionado anteriormente, y qué mejor por medio de una interrogante, la cual es: ¿qué desencadenó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial para que México participe en ella? Una respuesta puede ser: la noche del 13 de mayo de 1942, el buque petrolero Potrero de Llano, antes llamado Lucífero, fue hundido por un submarino alemán. 7 días después, el 20 de mayo de 1942, el carguero Faja de Oro, originalmente también llamado Genuano, regresaba a Tampico de Estados Unidos. También fue atacado. En total, se dice que 27 marineros murieron. Con ello, la neutralidad del gobierno mexicano llegó a su fin. Al ocurrir esto, la población mexicana dirigida por Manuel Ávila Camacho solicitó la anuencia del Congreso de la Unión para declarar el estado de guerra en contra de la Alemania nazi y por lo tanto también el Reino de Italia y el Imperio japonés, ya que eran aliados. La Comisión Permanente del Congreso dio facultades al presidente de la República para que declarara el estado de guerra a los países del eje. El mismo Ávila Camacho en un discurso dijo lo siguiente: señaló que existía el compromiso moral de coayudar al triunfo común contra las dictaduras fascistas. Esto quiere decir que tanto México como los aliados a ellos estaban decididos a participar y generar cierto conflicto contra Alemania. Esto a causa de que México ya no estaba recibiendo los beneficios mutuos que existían entre Inglaterra y México. Todo esto por darle recursos y los mexicanos a cambio de no tener, de tener todas las comodidades para que no tengan ningún problema en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, como sabrán, la neutralidad de México no duró durante mucho tiempo y fue entonces que se dedicó a enfrentar a Alemania. El hecho de que México participe en la Segunda Guerra Mundial fue toda una noticia. Incluso salió en el periódico más importante de México en ese entonces, llamado El Nacional, que mostraba toda una carátula exclusivamente acerca de lo que había decidido el gobierno mexicano para enfrentar a Alemania. También hablemos acerca del escuadrón aéreo. En este caso, ellos se hacían llamar como las Águilas Aztecas. Fueron conocidas en ese entonces de esa manera. Ellos llegaron a la bahía de Manila un 30 de abril de 1945. El 2 de mayo iniciaron las misiones de combate. Participaron con éxito en el esfuerzo aliado para bombardear Luzón y Formosa,
que fue uno de sus primeros objetivos. También buscaban expulsar a los japoneses de aquellas islas. La guerra llegó a su fin con la rendición de Japón un 10 de agosto de 1945. Después de un año de entrenamiento y 6 meses de servicio activo, las Águilas dieron por hecho que fue un resultado exitoso. Ellos finalmente pudieron regresar a casa. México lo recibió sin duda alguna con una calurosa bienvenida, siendo ellos los héroes, un 18 de noviembre de 1945. Algo destacable que debemos mencionar es que mucha gente tuvo la valentía de ofrecerse como voluntarios para formar parte de este escuadrón militar y así combatir en la Segunda Guerra Mundial. Hubo personas muy jóvenes desde 16 años a más que tuvieron esta valentía de ser parte del escuadrón. En cuanto a la contribución militar, tenemos al Escuadrón 201, el cual este acontecimiento muy importante dio inicio con el envío de tropas de combate autorizado por la Cámara de Senadores de México en el día 29 de diciembre de 1944, con fundamento en la Orden 8606 de la Dirección de Aeronáutica de la Secretaría de la Defensa Nacional. La unidad causó alta oficialmente en el ejército mexicano el 1 de enero de 1945. Esta quedó organizada de la siguiente manera: mando, grupo de comando, escuadrón 201 y el grupo de reemplazos. Este esquema adoptado para actuar en consonancia con la planilla orgánica de un escuadrón de caza estadounidense. Asimismo, se decidió que las fuerzas de adiestramiento en los Estados Unidos se convirtiera en la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, la FAE, con lo que el grupo de perfeccionamiento aeronáutico se transformó entonces en el Escuadrón de Pelea 201 de la FAE. Este escuadrón quedó encuadrado con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aunque con mando y bandera propios, y para tal efecto se nombró al coronel P.A. Antonio Cárdenas Rodríguez como su comandante. Este se trata de una unidad pequeña con una gran potencia de fuego y casi autosuficiente. Naturalmente se seleccionó al mejor personal para este escuadrón. Este era un grupo selecto, la élite de voluntarios compuesto por los mejores pilotos y el mejor personal de base que había en México. Esta unidad recibió entrenamiento en varias localidades de los Estados Unidos, principalmente en el campo aéreo Greenville, Texas, y en el Pocatello, Idaho. Las condiciones para el envío del personal de la FAEM al frente fueron decididas bajo una serie de acuerdos entre ambos gobiernos, siendo los más importantes la administración sería por parte del personal mexicano, bajo el comando de oficiales mexicanos y sujeto a los mismos reglamentos de México. Todas las aeronaves utilizadas por la FAEM portarían las insignias de la Fuerza Aérea Mexicana y Norteamericana, aunque la posición de las mismas quedarían sujetas a la aprobación del comandante de teatro de operaciones. Asimismo, todo el personal mexicano quedaría sujeto a las leyes militares mexicanas. El gobierno de México enviaría un grupo de reemplazos. Todo tipo de comunicación entre la FAEM y el gobierno de México sería a través del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Debido al estado de guerra en el que se encontraba el país, como medida de precaución, hicieron pequeños simulacros en las principales ciudades por posibles bombardeos, hubieron apagones prolongados y se instituyó el servicio militar obligatorio nacional, y con Estados Unidos se pactó el envío de trabajadores mexicanos a los campos agrícolas y las fábricas para compensar la falta de mano de obra debido al correspondiente reclutamiento estadounidense. En esta oportunidad les hablaré acerca de un punto muy importante de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, el cual fue el apoyo político y económico. Recordando, un punto muy importante en México fue su ubicación geoestratégica, ya que fue un factor internacional que incidió de manera más decisiva en la situación económica, política e internacional. Pues Estados Unidos, recordando que era incapaz de conseguir el objetivo unilateralmente, ya que solo el gobierno mexicano tenía la capacidad de poder mantener una estabilidad económica, política y social en México.
para así garantizar estabilidad y la paz social al interior del país y la seguridad. Hablando más acerca del aspecto de una relación entre Estados Unidos y México, se podría decir que fue una relación especial, ya que hubo un acuerdo implícito entre ellos, pues esto se da que se reconoce el hecho del primer apoyo al segundo en términos económicos, el cual podría decirse las inversiones, los préstamos, la aceptación del modelo económico cerrado al exterior, el apoyo en crisis financieras, y por otro lado el aspecto político, que eran las tolerancias del gobierno al autoritario, los fraudes electorales, las violaciones de derechos humanos, la corrupción y la aceptación de modelo de transición a democracia. En otro aspecto, de manera internacional, fue la aceptación de disidencia mexicana en foros internacionales, ya que esto legitimaba internamente al gobierno mexicano, mientras que el segundo garantizaba la estabilidad interna a la seguridad de la frontera del sur de Estados Unidos. Pues la política conciliatoria entre México, derivada al buen vecindad, es muy exitosa, ya que a la consecución del interés de Estados Unidos de medio a largo plazo mantuvo buenas relaciones diplomáticas con el gobierno de Garnista tras la exportación de petrolera, y bueno, esto aseguró que la estabilidad política en el sur de frontera consiguió que México se uniera a los aliados de la Segunda Guerra Mundial y que colabore así con la formación de un frente antifascista, el hemisférico, y bueno, en relación especial entre México y Estados Unidos. Esta se basa cerca en la década de dos pilares fundamentales, los cuales se han mantenido constantemente y se representan respectivas, las prioridades políticas del interior de México y Estados Unidos. Para México era contener una hegemonía de Estados Unidos para así maximizar su autonomía y gobernar el país en ciertas intervenciones y cuestiones externas. Y por otro lado, para Estados Unidos fue el mantenimiento de la estabilidad mexicana y la seguridad en su frontera del sur, y la realización de ambas prioridades. Esto se quería decir que una idea entre ambos países se resumiría en una existencia de Estados Unidos mexicano que maximice tanto los márgenes de la autonomía gubernamental como sus capacidades para garantizar la estabilidad económica, política y social en México, y bueno, la seguridad del flanco del sur en Estados Unidos.